Buenas tardes a todos, espero que se me esté escuchando y viendo bien, no haya mucho lag. Y bueno, pues bienvenidos a este programa, a este nuevo directo en el que estaremos analizando la actualidad política. Italia, Reino Unido o Túnez son los países que hoy tocaremos, hablando, pues bueno, de su política nacional, ¿no? Y bueno, pues también decir que, bueno, entre la noche del domingo y hoy, pues bueno, hemos conseguido los 1000 seguidores en Twitter, así que muy contentos también, ¿no? Porque bueno, poco a poco esto está teniendo cada vez más rodaje, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues nos podemos sentir orgullosos y contentos por llegar a más personas. Así que bueno, pues empezamos este directo y bienvenidos a todos. Comenzamos, esto es Politics, terminado en X. A ver, vamos a hacer una rápido, es decir, una prueba de audio para ver si se nos escucha bien. Si alguien, ese uno que está ahí, nos puede decir cómo se nos escucha, pues nos vendría Dabuten. O bueno, o Alberto, tú mismo, ponte el directo en otro lado, en el móvil o lo que Ah, sea. bueno, sí, claro, sí, lo más. Porque la verdad, bueno, a ver, es entendible que no haya muchas personas hoy, pero bueno. Por pasar un poco la lista, ¿no? De lo que ha pasado más importante, ¿no? Directo en otro lado. Habla tú, habla tú. Ah, bueno, sí. Vale, en teoría se nos oye a los dos. Vale, vale. La autoprueba finalizada con éxito. Venga, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, pues perfecto. Que como, bueno, comentaba ahora, bueno, pues lo primero yo creo que podemos tocar el tema de rápido, ¿no? Lo de los 1000 seguidores, ¿no? Que llegamos finalmente hoy a esos 1000 seguidores en Twitter, ¿no? Nos llena de orgullo y satisfacción. Y bueno, ahí lo estáis viendo, 1005 seguidores, ojito. Bueno, pues muy bien, ¿no? Yo creo que se puede estar muy contento porque, bueno, viendo cómo está funcionando esto ahora, pues oye, eh, dices que, bueno, esto puede tener algo de recorrido, no sabemos cuánto. Así que bueno, pues ahí seguiremos y, bueno, ya van a haber nuevos procesos electorales, ¿no? Italia, Brasil, ¿no? Es decir, va a haber interesantes y muy importantes. En el 4 de septiembre es en Chile el referéndum constitucional. Es decir, ya hay cada vez cosas más importantes, ¿no? Sí es verdad que, bueno, en julio y agosto la cosa está más parada. Este julio hay que decir que la verdad que entre una cosa y otra, la verdad es que esto se ha movido bastante, ¿no? Porque tenemos en Reino Unido Boris Johnson dimitió y luego en Italia Mario Draghi. Madre mía, los efectos de la guerra, ¿no? Y los efectos Es de que, todo. es que exactamente, si hay que incidir. Bueno, no quería interrumpirse haber presentado, pero vamos, que realmente eso es muy fuerte, ¿no? Es decir, que dos de los primeros ministros del G7 y hasta hace unos años es decir, dos de los países más fuertes bueno, de la Unión Europea, ya Reino Unido no lo es, pero sí siguen siendo los viejos continente, ya no están presentes, ¿no? Si hace apenas un mes no estuvieron en la cumbre de la OTAN y ya no lideran el país ninguno de los dos. Exacto, exacto, exacto. Estuvieron en la cumbre de la OTAN, pero hoy si hoy se celebrase, la verdad es que ninguno de los dos. Bueno, sí, estarían los dos porque todavía no han renunciado de forma oficial, ¿no? Es Bueno, decir, y de hecho fue una foto que quedó para la posteridad. Bueno, la de Johnson viendo sí, en los cuadros del Prado también, pero en especial por su trascendencia política, la de Draghi, ¿no? Porque fue una foto así muy sonada que estaba como atendiendo al teléfono, con sí, semblante preocupado, exacto, dando sí. las espaldas al resto bueno, Mandatarios. exactamente, Primero de ministros. dignatarios y tuvo que abandonar la cumbre de urgencia para atajar en ese momento una anterior crisis de gobierno anterior a la que finalmente ha Exacto, hecho caer. exacto, porque claro, en esa tuvo que volver porque supuestamente había salido unos audios, ¿no? Entre Mario Draghi y Beppe Grillo, ¿no? Que es el fundador del Movimiento 5 Estrellas, ¿no? En la que decía Mario Draghi a Beppe Grillo que tenía que echar, ¿no? A Giuseppe Conte, que era el líder del Movimiento 5 Estrellas del partido, ¿no? Y bueno, pues eso a Giuseppe Conte no le gustó nada, ¿no? Y bueno, pues al final se tuvo que hacer una reunión, ¿no? Y sí es verdad que en ese momento la cosa se atajó, ¿no? Y no llegó a más. Pero sí es verdad que a la semana siguiente ya la cosa estalló. Así que bueno, también decir, antes de hablar un poco más de Italia, que bueno, hoy Alberto le vamos a tener ahí en un directo esta noche a las 9 en el canal F98 y bueno, pues va a ser un directo bueno, pues como de, ¿cómo decirlo?
de quiz, es que no sé cómo se llama, es decir, de... Ahí no me sale el... Sí, según viene lo que es la presentación del proyecto, si pone un quiz político, ¿no? De conocimiento. Exacto, de conocimiento, un Se concurso, me ofreció vamos, la que no sé. posibilidad de colaborar y yo amablemente y humildemente, en nombre de este gran grupo, pues Eso. me mostré voluntario. Es decir, que me gustan ya tanto hacer directos por esta plataforma que no hago uno, sino dos por Bueno, a tarde. ver, el otro será en YouTube, pero sí, lo que te gusta son los concursos, que ya has tenido rodaje, ¿no? Ya en televisión, así que ahora también a un canal de YouTube, ¿no? Y bueno, pues F98, que también, bueno, pues es un canal que sigue, bueno, pues la política, ¿no? Siempre desde otros enfoques, ¿no? Pero bueno, también es interesante tenerlos por ahí, ¿no? Así que bueno, pues después de este directo, a las 9, Alberto estará por ahí, así que si os queréis unir al directo de F98 y ver y apoyar a Politis, pues bueno, pues bienvenido sea, ¿no? Así que bueno, ahora vamos a ya pasar a Italia, ¿no? Si te parece. ¿Y Sí. en qué canal nos dice Corderillo Degollado? F98, a ver, te voy a poner por aquí. Es a las 9. Si puede, pues bien, perfecto. Luego que vienes de parte de Politics, así queda muy bien eso. Ay, 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 exactamente. He puesto ahí el canal porque, bueno, pues si alguno se quiere unir. Bueno, si te parece, pues ya vamos a empezar ahí con la carne, ¿no? Vamos a empezar hablando de Italia, ¿no? Que es al final el principal tema de esta última semana, ¿no? Y es sobre todo la dimisión de Mario Draghi, ¿no? Y luego la posterior convocatoria de elecciones anticipadas el 25 de septiembre, ¿no? Que es la primera vez en esta segunda república, ¿no? De Italia, es decir, desde 1948, que se convocan elecciones en otoño. Ojo. Así que veremos cómo Correcto. sea. Eh, decir así unas primeras palabras. Sí, bueno, al final, pues un poco, es decir, lamentar en este caso, pues, bueno, como decíamos fuera de cámaras, el estado de la permanente inestabilidad política en que vive Italia y que al final, claro, bueno, como comentaremos ahora posteriormente, el fracaso, ¿no?, que ha podido suponer este gobierno Técnico. tecnocrático, una transición entre gobierno tecnocrático y gobierno de unidad nacional, porque también tenía cargos, ¿no?, políticos de los Sí. distintos partidos, tanto en el gobierno como en la administración, y realmente ha fracasado porque su objetivo al menos era llegar, entiendo yo, hasta la convocatoria de elecciones 2023. ordinarias para, claro, para la primavera de 2023 y no ha sido así. Es decir, ha habido tensiones prácticamente desde el principio, ¿no? Se formó, creo que fue en enero o febrero del año pasado, Febrero 2021, sí. la memoria no me falla, y realmente ha habido tensiones, bueno, iba a decir durante toda su trayectoria, como si no lo hubiera habido en los últimos 10 años en todos los gobiernos, ¿no? En especial desde... Bueno, yo creo que realmente en toda esta legislatura, desde 2018 no ha habido mes tranquilo en Italia. No, Y la este creo verdad. que, creo que es el tercer, ¿no? El tercer gobierno, Claro. al menos el tercero, De ¿no? Que se esta ha formado legislatura. de esta legislatura, claro, sí, sí, sí. Sí, Porque porque el hubo dos, ¿no? primero Hubo dos de Conte, uno de coalición con la con el Liga, Liga. otro con el PD, y luego este de Salvación Nacional, Unidad Nacional, Tecnocrático, liderado por Draghi. Y bueno, la verdad que un poco para justificarme en las explicaciones que iba a dar hoy, me iba a basar en un artículo, una crónica de Daniel Ubeguizado, que siempre tenemos en Ajá. cuenta aquí. No sé si Compañeros de universidad, ¿no? efectivamente, compañero de máster. Bueno, de compañero de máster, sí es verdad que hay que No decir que los años no separan, ¿no? Porque él es un poco más mayor, pero bueno, sí. nos separan, pero bueno, sí. Bueno, sí, No, bueno, una crónica en el Salto Diario muy interesante sí. de, pues eso, de toda la trayectoria de este gobierno y la caída y tal. Y que todo ese aura, ese legado, pues eso, de salvador de la patria que traía Draghi, pues evidentemente no ha sido suficiente para aplacar las tensiones en esa amalgama de fuerzas y todos esos personalismos, que al final han vencido al propio personalismo que podía traer Draghi en ese sentido para aguantar este gobierno. Y al final, pues no ha sido así, ha superado muchas tensiones y en ese sentido ha contado con su propia fuerza y también la del propio Mattarella, ¿no? Que Sí. había un mensaje un poco gracioso en ese sentido que decía, claro, que a Mattarella tampoco le dejaron dimitir en su momento al Ahí lo principio. cubrimos en Politics, eso es. Es decir, Mattarella se quería ir, ya tenía 80 años, ya quería dejar, porque claro, Sí, sí. al final son como 7 años ser presidente de la República. Es decir, fue elegido en 2015, ¿no? Y él ya quería dejar de ser presidente, ¿no? Pero, y en teoría iba a ser Draghi, pero bueno, como estaba Draghi de primer ministro y en la Claro. época que era, ¿no? Del COVID, que había recibido, bueno, estaba recibiendo los fondos EU, ¿no? Y demás,
pues al final era una situación, ¿no?, que le llevaba a estar más tiempo como presidente. Veremos si luego, después de estas elecciones, pues bueno, Mario Draghi sigue como primer ministro y o si Mario Draghi se pasa a ser presidente, que es yo creo que una de sus primeras, de sus principales Sí, metas, hombre, o claro, era. sí, sí. Claro, era en su momento. Igual ha terminado tan harto que lo que pretende el hombre es descansar. Realmente no lo sabemos. Pero sí, claro, lo de Matarla sí que fue. Claro, y algún mensaje decía: A mí no me dejasteis dimitir, no voy a dejar ahora a ninguno. No, claro, Entonces, claro, claro. es decir, ha tenido, pues eso, Sergio, ¿no? Se llama Sergio Sergio Mattarella. Mattarella. Pues, es decir, en este caso, graves problemas, en este caso, como máximo jefe del Estado. Pero claro, y encima viniendo de suceder en el cargo a alguien que no era precisamente un chaval, que era Giorgio Napolitano, Que que murió también, hace poco. que de hecho murió hace poco, porque Sí, sí, era. sí. Y que en ese sentido Italia realmente arrastra, y aparte inestabilidad política, es decir, como que las grandes figuras que han hecho sostener de alguna manera al Estado, pues son figuras también, pues claro, que por Longevas. su trayectoria, claro, son muy, muy longevas y tampoco pueden extenderse en el tiempo. Entonces veremos un poco a lo que, pues eso, a lo que nos dirigimos. Nos manda besitos Twirros, Rodri, amiguete, nos manda besitos desde Bari, es decir, que Encima, está eso iba a decir, digo, va a ser corresponsal ahora, ha ido exclusivamente a cubrir a la Bari. No, actualidad. no, hay buen sitio, ¿no? Un poquito más alejado de lo que son las principales metrópolis, así que un muy buen sitio elegido por Rodri, Bari. Y nos dice aquí Corderillo Degollado, ¿el gobierno de Draghi ha durado más o menos de lo que esperabais? Uf, a ver, viendo la trayectoria y viendo que los gobiernos técnicos en Italia han tenido poco éxito, pues, hombre, es que viendo cómo estaba, decías, oye, esto no llegan a las elecciones de generales de 2023, es decir, que eran en la primavera de 2023, y uno se preguntaba o pensaba, oye, aquí estos o se ponen bien, porque, claro, al final tenías a la Lega y de Salvini y a Forza Italia de Berlusconi que apretaban por un lado, luego también tenías al Movimiento 5 Estrellas, 5 Estrellas y Giuseppe Conte que también apretaban por otro, el PD. Luego también estaba Matteo Renzi, que Matteo Renzi ya es una figura de que de por sí es Bizarra, muy bizarra. bizarra, es que es, bueno, es un personaje, pero con todas las palabras, vamos. Así que bueno, era difícil que se mantuviese. Así que bueno, pues como estáis viendo ahora, bueno, pues antes, es decir, en teoría, bueno, esta crisis que ha llevado a la división de Mario Draghi, bueno, pues se creó cuando el Movimiento 5 Estrellas decidió no apoyar en el Senado una votación bastante importante del gobierno de Draghi, ¿no? Que era el decreto de ayudas, ¿no? Y el Movimiento 5 Estrellas decidió no apoyarlo debido a que, bueno, pues ellos, es decir, en palabras del propio líder, de Giuseppe Conte, pues bueno, creían que no se cumplían los puntos que habían dejado como las principales líneas a seguir, ¿no? No se cumplían este decreto, ¿no? Y decidieron no apoyarlo. Entonces Mario Draghi, con la, bueno, pues con la idea de que su gobierno sobreviviría con todos los gobiernos que firmaron en un principio, con todos los partidos, perdona, que firmaron en un principio este gobierno de unidad nacional, bueno, pues es decir, su gobierno se salvaría o seguiría con esos gobiernos, con esos partidos, ¿no? Y sin embargo, el Movimiento 5 Estrellas decidió no apoyar ese decreto, ¿no? Por tanto, Draghi lo que hizo es ir al Palacio de Chigi, ¿no? Que es la residencia del presidente Sergio Mattarella, para presentar la dimisión. Y bueno, ahí es cuando dice Alberto, ¿no? Que Sergio Mattarella, ¿no? Retrotrayéndose, ¿no? A enero, pues le negó la posibilidad de dimitir, ¿no? Y le dijo que el miércoles de la próxima semana, es decir, lo estamos diciendo el miércoles de la pasada semana, ¿no? Desde aquí, ¿no? Pues le dijo que, bueno, que se comunicase con el Parlamento, es decir, con el Senado y con la Cámara de Diputados, ¿no? Y bueno, a ver si pueden llegar a un buen puerto, ¿no? Y podía seguir este gobierno. Sin embargo, al final, pues, bueno, ahora lo comentaremos, pero no fue esa el final, ¿no? Y bueno, aquí antes estuvimos haciendo un hilo desde Politics, es decir, un día antes del miércoles de que Draghi se reuniese con el Parlamento, es decir, con el Senado y con la Cámara de Diputados, ¿no? Hicimos un hilo de un poco el repaso de cómo habían sido los últimos días y bueno, aquí ya dejamos algunas claves importantes, ¿no? Y las principales es que el movimiento 5 estrellas no había cambiado mucho su opinión, es decir, de una semana a otra no había cambiado mucho, ¿no? Y su posición era que Draghi tenía que cambiar
y si no, pues no la apoyaban. Y luego también, que yo creo que en esa semana muchos analistas o periódicos y demás no se fijaban tanto en la posición que tenían clave, habría que decir, la Lega de Matteo Salvini y Forza Italia de Silvio Berlusconi, porque al final eran dos partidos que también eran claves en este gobierno de unidad nacional y que ya decían que ellos preferían las elecciones a seguir con un gobierno en el que estuviese el movimiento 5 estrellas. Así que bueno, ya se podía prever un poco cómo iba a acabar, ¿no? Así que aquí ya lo íbamos comentando, ¿no? Y bueno, aunque por ejemplo Mario Draghi, pues bueno, tenía por ejemplo el apoyo de más de 1000 alcaldes, ¿no? Italianos, también pues bueno, el Partido Democrático y demás, pero bueno, no eran los apoyos suficientes para poder continuar siendo primer ministro, ¿no? O continuar con el gobierno de unidad nacional que arrancó en febrero de 2021, ¿no? ¿Aquí decir algo, Alberto? Sí, bueno, comentar eso también. Voy a retratarme, ¿no?, a lo que he comentado antes de empezar, porque creía que estaba muy, muy afinado lo que había comentado. Nada, pues eso en línea con lo que estás diciendo, pues claro que al final yo creo que todo gobierno pues eso, de unidad nacional, salvación nacional, concertación nacional o encima con tintes democráticos, al final antes o después está condenado al fracaso. Y de hecho, bueno, una de las conclusiones que sacamos en el trabajo aquel que hicimos con Javier era eso, ¿no? De que por lo general, bueno, era conclusión, era simplemente análisis descriptivo, que este Sí. tipo de gobiernos pues no duraban, solían durar un año, ¿no? Un año, 2 años como mucho. Y va un poco en esa línea. Sacan adelante sus primeros presupuestos, pero al final, antes o después, acaban saliendo tensiones entre los partidos de gobierno, porque claro, en la definición de gobierno nacional implica pues realmente que estén representados pues al menos 3/5, ¿no?, del Parlamento, es decir, todas las grandes fuerzas. Eso es. Al final sabes que va a haber divergencias ideológicas importantes entre al menos dos de los partidos. Y teniendo en cuenta encima que Italia es uno de los sistemas más polarizados, me atrevería a decir, porque al final yo creo que es, bueno, bueno, Francia, porque es presidencial, pero así de países Mm. parlamentarios, me atrevería a decir que es el único, como también ahora he estudiado sistemas parlamentarios, es de los pocos, es decir, de los grandes países de Europa que no tiene un sistema de partidos estable en el tiempo, No, no, o un claro, régimen claro. estable. No, no, Porque pues al fin y al cabo, el Partido Democrático, que es el centro izquierda, descubrí hace no tanto que está fundado en 2007, es decir, que tampoco es que sí, apenas tiene 15 años de claro, historia. porque es una refundación del Partido Democrático Socialista, ¿no? Que a su vez es una refundación del PICHI, ¿no? Es decir, El claro. Pechín, claro. Sí que viene exactamente, sí que tiene otros orígenes. Y en cambio, luego del centro derecha al final, no ha habido un centro derecha tradicional. Desde la Sí que se democracia puede llamar cristiana, así no. a Forza Italia, Partito per la o Populo per la Libertad bueno, de Berlusconi, que al final no era más que un populismo de derechas que luego ahora se ha dividido en tres, con una derecha pues fascista, tal, es decir que. Y luego, claro, luego con el surgimiento del partido más raro que ha existido nunca, que es El el, 5 estrellas. el movimiento Cinque Stelle, realmente, ¿no? Es que es inclasificable. Pues sí, porque en teoría con Giuseppe Conte se preveía que a lo mejor el movimiento 5 Stelle iba a ir dirigido hacia una centroizquierda, izquierda, pero claro, ves que luego dentro en las posiciones de sus diputados son muy distintas. Por ejemplo, la de Luigi Di Maio, ¿no? Que ahora ha hecho su propio partido, ¿no? Juntos por el futuro, ¿no? Así que bueno, la verdad es que no tienen un rumbo claro el Movimiento 5 Estrellas, ¿no? Y luego la dirección de ese hiperliderazgo de Pepe Grillo que siempre está ahí y que al final hacen lo que él dice. Sí, es un poco, claro, si tiene realmente todo lo peor de un partido, ¿no? Es decir, un jarrón chino que realmente sigue llevando un poco la batuta desde fuera, al ser el fundador de un partido, claro, porque todavía es relativamente joven, ¿no? Apenas es 2009 de, o por ahí. de 2009-2010. Claro, y que a pesar de lo joven que es, sí que le ha dado tiempo a sufrir realmente tantas transformaciones, tanto en su ideario como en su dirección, como en sus estructuras, que al final, pues sí, digamos que se ha consolidado en el panorama, pero realmente no está claro ni sus posiciones ideológicas, ni hay, y luego, claro, hay tantas tensiones dentro del partido, ¿no? En cuanto a rumbo ideológico, en cuanto a si apoyar el gobierno ahora o irse De forma fuera. orgánica, es decir, tienen un lío de Claro. forma orgánica porque las votaciones supuestamente son online, pero luego hay unos líos tremendos, así que sí, sí, sí. Un partido que está bastante desestructurado al final. Y de hecho hubo unas reuniones que por lo visto saltaron cuchillos, yo no estaba, pero me lo dijeron, de una que ha habido, pues eso, justo antes de estallar el gobierno, al poco de estallar
el gobierno en el seno de este partido, ¿no? De, claro, los que apoyaban sin el gobierno, los que no, Exacto. los que se iban con Di Maio, y claro, al final yo creo que el partido va a estallar por los aires ya del todo en estas elecciones si se mantienen las encuestas, pero claro, al final esa trayectoria descendente es poco comprensible porque vamos al final un poco a un escenario ya de polarización casi absoluta entre el PD y luego de la derecha, pues parece Fratelli. que se consolida Fratelli. Y claro, al final ahí queda un poco bueno, quedan desdibujados realmente el resto, pero en especial el Cinque Stelle, claro. Sí, porque al final hay que tener en cuenta que el sistema italiano lo que hace es favorecer a las alianzas, ¿no? Y al final Sí. la centro derecha seguro que va a ir junta, ¿no? Y no van a quedar tan desdibujados. Y luego el PD Ya se es, está moviendo el PD, se está bueno, moviendo al pasando más centro. a la izquierda. Es decir, ¿le puede venir bien esa estrategia? Veremos. Y luego Sí, de momento y yo he luego el visto movimiento que 5 algún estrellas que no politólogo sabe ha por dicho dónde. que igual no es pero bueno, ya se verá en las urnas, pero está intentando recoger el curioso, ¿no? El legado de Draghi. Sí, No, lo pero que dice, claro, pero es que los partidos más centristas le están diciendo, sí, vale, pero es que nosotros no queremos a Enrico Letta como primer ministro, nosotros queremos de nuevo a Mario Draghi. claro. Es que lo tienen muy difícil. Entonces, bueno, comentamos antes que, bueno, es decir, este tweet que hemos hablado ahora se subió el martes, ¿no? Y el miércoles era ese día clave, ¿no? Y bueno, en un principio lo que se vio, ¿no? Es que Mario Draghi, bueno, pues tras casi una semana de reflexión, bueno, pues dijo, ¿no? Que, bueno, estaba dispuesto a continuar como primer ministro, ¿no? Pero que necesitaba, pues, reconstruir la unidad nacional, ¿no? Es decir, pues que tener una alianza con el resto de partidos, ¿no? Pues desde el Movimiento 5 Estrellas hasta la Lega y Forza Italia, ¿no? Sin embargo, bueno, a las 7:30 estaba programada la votación y lo que vemos en esta votación, que esta votación yo creo que ya es clave, definitiva, ¿no? Es que bueno, pues Draghi había pedido la confianza de Senado, ¿no? Y el Senado al final le dio la confianza. Lo que pasa es que ni Forza Italia, ni Lega, ni Movimiento 5 Estrellas participaron en esta votación. Entonces, aunque había quórum, ¿no? En esta votación y había salido, o se le había dado la confianza al gobierno de Mario Draghi, tres de los partidos que formaban esta Unidad Nacional no participaban. Por tanto, bueno, pues ya se encaminaba la cuasi renuncia de Mario Draghi, que al día siguiente, es decir, no el miércoles, sino el jueves, bueno, pues se anunciaba de forma oficial, ¿no? Se lo anunciaba al presidente Sergio Mattarella, que, bueno, pues dimitía como primer ministro, ¿no? Y ya, bueno, luego después, es decir, por la tarde, es cuando Sergio Mattarella firmaba lo que es la disolución de las cámaras del Parlamento italiano, ¿no? Y se convocaban elecciones el 25 de septiembre. Eso lo fijaron en el Consejo de Ministros de Italia, ¿no? Así que eso es un poco todo. Eso es. Sí, sí, que al final, bueno, lo que tú has dicho, sí, el quórum se superó, pero realmente a lo que había que atender ese día era un poco al significado simbólico, ¿no? Y no Eso tanto es. numérico de esa votación. Y claro, ya sí que quedó totalmente en evidencia que el gobierno hacía aguas y que había perdido realmente el apoyo de esa gran mayoría política que lo sustentaba, ¿no? Desde hace año y medio. Entonces, al final, pues eso. Se confirmó lo inevitable, realmente. Sí, 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 al final, el 25 de septiembre, ya hemos dicho, primera vez que se convocan unas elecciones en otoño, lo que es la Segunda República en Italia desde 1948. Y bueno, pues vemos que la derecha postfascista está teniendo cada vez más protagonismo y que ojito a lo que nos podemos atender, que viene, pues eso, un monstruo bastante importante, sí. No, es que realmente Giorgia Meloni ha sabido jugar como nadie sus cartas, ¿no? En este año y medio. Y ha jugado a priori todo a su favor, ¿no? Y todas las circunstancias temporales, económicas, políticas, y se ha aprovechado muy bien eso pues primero eso de ser al final la única gran fuerza política del país que no apoya al Eso gobierno. es. Bueno, en ese caso, un gran fuerza tampoco te creas, ¿eh? Era súper, es decir, que no tenían tantos diputados. Ah, bueno, realmente, bueno, sí, claro. Sí, claro, digo gran fuerza, claro, basada claro, Perspectivas en las electorales, sí. encuestas, pero realmente ahora que tenía un 4 un 5, ¿no? No No, tenía no más. era muy importante. Era muy. Claro, yo hablo ya gran fuerza, pero claro, es que realmente Italia es ese país tan maravilloso que te permite crecer eso, de forma brutal y luego caer con la misma fuerza. Claro, ella, Realmente pasa un poco la expectativa. claro, ella, por ejemplo, decía.
en esta legislatura, los tres gobiernos que se han formado, el Fratelli Italia no ha votado ninguno de ellos, no ha apoyado a ninguno de ellos, ¿no? Como diciendo, "Ah, bueno, nosotros no somos de esos políticos que han apoyado un gobierno y que han llevado hacia un paradero sin retorno, sin rumbo, ¿no? Y nosotros, bueno, pues como, es decir, lo que está intentando Giorgia Meloni en un principio es como darle seriedad a Fratelli Italia, ¿no? Bueno, veremos, Sí, veremos. sí, no, claro, claro. Y en ese sentido, claro, ha jugado muy bien. Luego el tema, claro, al final de la pandemia, en este caso la crisis económica, y luego manteniendo sus mantras clásicos, ¿no? Ahora ha vuelto con el tema de la inmigración y la teoría de la Bueno, sustitución y el tal. gran reemplazo, sí, bueno. Gran Teorías reemplazo. muy occidentales y demasiado falsas, pero bueno. Pero y luego también lo que ha hecho Giorgia Meloni es que, es decir, si el PD y el Movimiento 5 Estrellas no van juntos, Giorgia Meloni o el Fratelli Italia tienen más opciones de quedar primero. Es decir, ojito, yo no sé, yo Enrico Letta no pensaría tanto con el corazón o con las tripas, ¿no? Y pensaría un poco con la cabeza y a lo mejor intentaría remar por intentar una coalición con Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático si no quiere quedar por detrás de Fratelli Italia, pero bueno. O bueno, de la coalición de centro-derecha, ¿no? Pero lo que vemos por ahora es que el Partido Democrático o la alianza Partido Democrático y Movimiento 5 Estrellas que se preveía en un principio está rota. Está rota y muy rota, ¿no? Y es lo que vemos aquí, ¿no? En las primarias que se produjeron el sábado en Sicilia, ¿no? Que también son las elecciones regionales este otoño, ¿no? Y lo que vemos es que en un principio el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático iban a concurrir juntos, ¿no? En una misma candidatura. Sí. Sin embargo, con estos últimos acontecimientos es posible que se rompa esta alianza, ¿no? Y al final estos temas de políticos a nivel nacional se trasladen a nivel regional y bueno, pues a lo mejor las opciones que tenía antes de poder gobernar Sicilia, pues serían menores, ¿no? Si se rompiese esta coalición. Así que bueno, estaremos atentos, ¿no? Sí, 2 meses, ¿no? En 2 meses justo, es decir, 25 de julio, 25 de septiembre, Sí, 2 meses, justo 2 meses. pues estaremos por ahí atentos. Bueno, ya seguro que se colocarán noticias y demás porque ahora pues vendrán las alianzas entre partidos. También hay que ver un poco cómo llega esa alianza, ¿no? De centro derecha de Fratelli, Forza Italia y Lega, porque al final la Lega, quieras o no, tiene envidia de Fratelli. Hombre, no, no, claro, es que Eso no se habla ahí ahora, pero hay que tenerlo en cuenta. no, claro, te quería resaltar dos cosas, que al final va a ser más bien un matrimonio de conveniencia, ¿no? Porque realmente yo creo que las relaciones están súper tensas, Sí, más que sí, nunca sí, ahora, sí, sí. entre, Han salido entre Lega y conversaciones. Sí, sí. Fratelli, y que realmente, claro, irán de alianza, tanto por la idiosincrasia, ¿no? Del sistema electoral italiano, que efectivamente premia, si bien es proporcional, sí que premia, Las si alianzas. tiene cierto criterio mayoritario, ¿no? A la hora de premiar, pues en este caso, las grandes alianzas, y que se juntarán por conveniencia, evidentemente, tanto de coalición preelectoral como luego pues electoral al final si quieren gobernar, pero evidentemente las tensiones son muy fuertes. Y luego me hace gracia porque tanto las encuestas como luego a nivel general que se siga hablando de coalición de centro-derecha Ya, a mí también me da. entre un partido que al final que Forza Italia tampoco es sea centro-derecha, es más bien de derecha conservadora, populista, y Y luego ya los nacionalistas, partidos sí, sí, sí. pues más, si llama de carácter más nacionalista, pues fascista como son. Pero tú lo ves allí en los medios italianos y Sí, escuchabas sí, ese sí. día, yo digo, la coalición es de centro-sinistra y la coalición es de Sí, centro-destra. sí, es así, es así. Yo alguna vez que tengo que poner, poner en los tweets de partido centro derecha, digo, no sé si por centro derecha, o me acuerdo cuando también, cuando el tema de la elección presidencial, ¿no? Y ponía la coalición de centro derecha y decía, uh. Sí, sí, sí. Veremos a ver cómo concurren, ¿no? Porque bueno, a lo mejor. Porque vamos, yo lo que creo es que, por ejemplo, el Movimiento 5 Estrellas al final va a concurrir solo. Y eso las va a penalizar, pero mucho. Es decir, yo se lo comentaba a Alberto fuera de cámaras, es que la estrategia de Giuseppe Conte, porque de los líos que han tenido Giuseppe Conte y Mario Draghi, también Giuseppe Conte pensaba desde una perspectiva electoral, ¿no? Y yo creo que esa perspectiva o ese pensamiento que tenía Giuseppe Conte a lo mejor le puede salir mal. Pues es decir, los cálculos no le van a salir como él preveía. Y yo veo que Movimiento 5 Estrellas no sé si le va a ir muy bien, ¿eh? Claro, no, y es que en ese sentido, claro, sí quería comentar que realmente, a ver, obviamente uno nunca tiene del todo idea porque al final las políticas bueno, son puras expectativas en cada momento, pero sí, que él realmente podía atender a su propia experiencia personal, ¿no? Es decir, él realmente, su gobierno en su momento
no cayó cuando le entraron las prisas electorales a Salvini, ¿no? Sí. Cuando era ministro de Interior, tal, acabó subsistiendo, vio que la Liga desde ese momento no ha dejado de caer electoralmente y todavía sigue cayendo, y en cambio él ahora fuerza esa caída de alguna manera, fuerza esa caída de gobierno, y realmente yo creo que le va a salir mal y no lo ha sabido ver. Y alguien aquí también le salió mal un poco fue que también le intentó hacer caer fue al Bizarro Ah, y a Renzi, Renzi. que es alguien igual que le están dando tendencias de voto del 2-3%. De a lo mejor te entra, pero vamos, que ya es absolutamente testimonial. Pero el tío ahí Pero no, y sigue. te exige como si tuviese Sí, sí, un porcentaje como de si siguiese votación. teniendo el poder de antaño. Sí, Sí, sí. es que bueno, Matteo Renzi es de los peores políticos que ha pasado por la escena política italiana, pero bueno, y no pasa nada. Habrá que y es que el tío sigue, porque el tío es tan ególatra que sigue con su propio partido intentando meterlo por ahí. Y luego también hay que tener en cuenta Juntos por el Futuro. Juntos por el Futuro, que bueno, seguro que va en coalición con el PD, pero y ver las perspectivas electorales. En un principio, Juntos por el Futuro lo que pensaba, ¿no? Teniendo en cuenta que van a ser en 2023, pues pensaba hacer una coalición de centro con diferentes partidos, con Acciones, Más Europa o así, ¿no? Es decir, con Sí. distintos partidos de centro, pero en este momento yo no sé si Juntos por el Futuro puede ir, de Di Mayo puede ir o crear una coalición de centro, ¿no? En la que lideren ellos, ¿no? Yo no lo veo, ¿no? En estos momentos, ¿no? Es decir, necesitaba más tiempo y no lo han tenido, ¿no? Pone por aquí Corderillo Degollado que dice, igual se esperan a concurrir juntos después de segunda o tercera repetición electoral. Hostia, yo en Italia, lo de las repeticiones Es que en electorales, Italia no suelen repetición optar por eso, electoral, ¿eh? No suelen optar por por te repetir van a elecciones. gobierno técnico. Sí, sí, sí. Es que es otra peculiaridad de Italia, que no suelen repetir elecciones. Y al final es un mecanismo que no se suele activar en ningún país, pero en otros sí que se ha dado. Bueno, como en España hay países que también se han repetido. Pero verá que Italia no suele operar por. Si te opera, hay una crisis, pum, se solventa rápido con otro gobierno, y si no se encuentra, se va a Eso es. gobierno técnico. Y en ese sentido, no, yo creo que no se han repetido, vamos, No, en los no, últimos 2018, 10, 20, 30 años no se 2014, ha ¿no? Por ahí. repetido. No, no son. Sí, mira, fue 2018, 2013. Es que yo creo que aquí el ciclo yo creo que son de 5 años. Sí, porque Sí, claro, sí, 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 2013, exacto. 2008 y luego creo que fue 2005, 2003 tal, pero vamos, sí, repeticiones de Sí, forma muy, me muy acuerdo, infrecuente. me acuerdo por una película de quién era, Aprile, ¿no? De quién era, joder, de, ahí, no me acuerdo ahora, de ahí, de Nani Moretti, que ya en su día metía en escena a Berlusconi y decía al que era el candidato del PD, ¿no? Le decía, di una cosa de izquierdas, di una cosa de izquierdas, ¿no? Una película del 98, Aprile. Muy bueno. April No, era. O Cuo Diario, algo así. No, no, yo creo que es April. April, April. Bueno, Nani Moretti. Tremendo, tremendo, tremendo. Pero bueno, yo creo que sí, para entender Italia, la actual Italia, yo creo que no hay que hablar de tanto Nani Moretti y hay que hablar de Paolo Sorrentino, ¿no? Porque es tan bizarro como son las películas de Paolo Sorrentino. la Sí, sí, Italia es yo sólida y diría que bizarra, sí. la Italia actual es la Italia de Paolo Sorrentino y sus películas, porque la grande belleza en Silvio, ves esa estética tan bizarra bueno, es Italia misma. Pero bueno, si te parece comentar algo más de Italia, pasamos ya a UK, a Reino Unido. Yo creo que ya pasamos, Sí, yo creo sí, más o sí. menos haya Ya todo estaremos comentado, la atentos. gente. Pues, vamos, en ese sentido sí que, a ver, no nos podemos alegrar obviamente por la inestabilidad política, porque eso, al fin, como bien han determinado los papers, van en detrimento de la calidad de las democracias, ¿no? Si esa inestabilidad se perpetúa, pero es cierto que al final la repetición de elecciones y la volatilidad electoral a quien benefician es a las casas demoscópicas y a equipos como el nuestro que Sí. necesitan de elecciones para crecer. Así que Sí, por esa parte nos alegramos, ¿no? lamentablemente Que son vayamos a iniciar el los procesos electorales curso lo que político. más repercusión tienen, sí. Exacto. Bueno, pues si te parece vamos a tocar UK y Reino Unido. Bueno, en Reino Unido, bueno, ya sabemos que Boris Johnson dimitió hace unas semanas y bueno, ahora se está produciendo el proceso de elección del nuevo líder del Partido Conservador que posiblemente se convertirá en el nuevo primer ministro de Reino Unido, ¿no? Y entonces, pues, lo primero decir
Hasta pronto. Ah, bueno, ¿te vas? Bueno, pues nos vemos, Corderillo. A ver si luego no, si quieres nos puedes ver en diferido. Ya esto luego se colgará en YouTube. Bueno, pues el tema de Reino Unido. Lo primero a comentar, que bueno, se produjo al final esa moción de censura que ya hablamos la pasada semana, ¿no? Que presentó el propio gobierno de Boris Johnson, ¿no? Y que bueno, como se preveía, al final, si presentas una moción de... Bueno, perdón, no era una moción de censura, era una moción de confianza, ¿no? Si presenta el gobierno una moción de confianza, ¿no? Es porque sabe que pues, tiene los números para aprobarla, ¿no? Y bueno, así fue, ¿no? Al final esta moción de confianza se daba porque antes el Partido Laborista intentó hacer una moción de censura. Que no, al final no se logró presentar oficialmente, ¿no? Ya, o formalmente, ya que el gobierno pues, británico pues, lo echó para atrás, bueno, por la forma de reacción y demás, ¿no? Entonces, lo que hizo el propio gobierno es presentar una moción de confianza y así intentar, ¿no? Que, bueno, las aguas se calmasen, ¿no? Y que Boris Johnson continuase como el primer ministro hasta septiembre, ¿no? Y bueno, en esta moción de confianza, pues consiguió 349 votos. Eh, eso es verdad, dice hasta pronto, baby. Estoy parafraseando, de verdad, no me acordaba. No me acordaba, sí, sí, sí. Ahora dijo hasta la vista, baby, creo que en Hasta la español besta, sí, sí, encima, que sí. fue bastante Bueno, pues gracioso. eso, en esa moción de confianza, al final Eso pues es. salieron los números, ¿no? Porque al final lo que se hacía en esta moción de confianza era una moción de confianza del gobierno, ¿no? O contra el gobierno, ¿no? No era contra el primer ministro, ¿no? Entonces esto hacía que los diputados conservadores no se tuviesen que ver eh, con esa idea, ¿no? De votar a favor o en contra, ¿no? Y al final, pues bueno, la mayoría votaron a favor. Al final, en 2019 consiguieron una supermayoría del Partido Conservador, por tanto, pues lo que es en tema parlamentario tiene los números para poder continuar, ¿no? Hasta 2024, que son las próximas elecciones, ¿no? Y bueno, ya luego el tema, bueno, comentar algo de este proceso de moción de confianza. No, no, eso que, vamos, iba a decir lo que, por eso, decir, lo que has comentado tú, que al final toda moción de confianza se lleva en este caso al Parlamento, porque se tiene en este caso la certeza de que se va a salir adelante con tal de reforzar esa posición. Pero vamos, realmente en ese caso concreto se hizo más que nada Ganar para tiempo. ganar tiempo, porque al final en este caso la fortaleza del Partido Conservador, como uno de los partidos más antiguos de Europa, pues es de sobra conocida, aunque en mi caso he de reconocer que para mí, bueno, para mi gusto, pues en mi opinión, ha tardado mucho realmente Echar. en, en, Efectuar la sí, en salida de echarlo, Boris Johnson, sí. básicamente, que no sabía cómo expresarlo de forma más educada, porque claro, ha sido, si el Partido Conservador ha sido una picadora de carne de primeros ministros, ¿no? Si ya se A cargó David a, Cameron. David bueno, a Cameron. Theresa May, a Margaret Thatcher, a Cameron, pero es verdad que en este caso a Boris Johnson, no sé, a mí en mi escala de valores me parece más grave todo el tema Partygate. eso de, pues al final las corruptelas y tal, y realmente ha aguantado lo indecible hasta que ya pues ha tenido que caer, pero y lo que yo creo que terminó de influir fue el tema, bueno, de las dimisiones Eso en es. cascada de su Sí, sí, gobierno, ¿no? y Y que no fuesen tanto, miembros no sé. de su gabinete importantes como Rishi Sunak o Sajid Javid. Sí, sí, exacto. Sí, y bueno, Claro. pues al final Boris Johnson dimite, ¿no? Y ahora se produce esta elección del Partido Conservador, del líder del Partido Conservador, que a su vez se convertirá en primer ministro, ¿no? Entonces, durante la semana pasada, no, la siguiente, se produjeron las primeras rondas de esta votación, de estas primarias, ¿no? Y ya en la semana pasada, pues se dieron las últimas rondas, ¿no? Y bueno, ya quedaron esta triada de candidatos: Rishi Sunak, es ministro de Economía; Penny Mordaunt, que bueno, pues era secretaria de Estado, ¿no? Es decir, en la escala de gobierno, pues un nivel más bajo o más inferior que lo que es un ministro, ¿no? Y Liz Truss, que es la ministra de Exteriores, ¿no? Y que bueno, ya Times, ¿no? Que es el principal, bueno, pues periódico conservador británico, ¿no? De Reino Unido, ya en enero la llamaban la Iron, joder, la mujer de hierro, ¿no? Es decir, la futura mujer de hierro, ¿no? De Reino Unido, ¿no? Es decir, comparándola con Margaret Thatcher, ¿no? Así que bueno, pues al final en esta tercera ronda quedaban perdón, era cuarta ronda, quedaban los que eran los 6 candidatos más importantes, ¿no? Penny Mordaunt en un principio estaba siendo favorita, ¿no? Pero
Aquí va lo mejor. En la última semana se fue cayendo, ¿no? Y al final, como vemos aquí, Rishi Sunak y Liz Truss, pues bueno, han sido los candidatos finalistas y los que se enfrentarán, ¿no? Durante, bueno, pues este mes, ¿no? En las primarias y que, bueno, pues se anunciará el ganador el 5 de septiembre, ¿no? Es decir, bueno, pues los miembros del Partido Conservador tienen casi como un mes para votar, ¿no? Y, bueno, pues los resultados se sabrán el 5 de septiembre, es decir, que es un proceso, lo que es la última ronda, que es bastante largo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Porque casi un mes para que den los resultados, ¿no? No sé. Sí, hombre, a ver, al final, claro. A ver, a ver, yo digo por qué se hace y el por qué es porque la Cámara de los Comunes no abre hasta el 5 de septiembre y eso es el por qué nada más. Vale, no iba a decir, digo, igual yo que sé, por. A ver, verá que en agosto, pues entiendo que se irán de vacaciones, ¿no? Sus señorías, pero claro, como que todas las rondas anteriores, pues sí, como que sí iba cayendo, había entendido como el que menos votos obtenía en cada Eso ronda. es. Y claro, al final realmente la última, que es en la que se parte el bacalao, definitivamente, pues tendrá que haber, yo creo que negociaciones, bueno, no negociaciones, pero sí, o igual sí, al final poco para aclarar a la militancia o a los representantes, a los, ¿cómo se llama esto? Es que Diputados. aquí está viendo votación pura de los Primero, militantes o. primero, primero, estas rondas de quitar candidatos es de diputados. Y ya la última ronda en la que se enfrentarán Rishi Sunak y Ah, Liz Truss es de miembros. hasta ahora vale, eso no lo sabía, diputados y ahora ya sí que son todos los miembros de. Sí. Sí, 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 sí. Pues entonces al final esta pues va a estar a priori reñida, esperamos que había leído porque un poco como la parte positiva que decía que en cualquier caso si podía volver a liderar a una mujer, ¿no? De que desde Thatcher no había liderado, bueno, miento, no desde Thatcher, no desde May, claro. Claro, no es de 2019. No lideraba el país y en este caso si ganase Sunak pues sería yo creo que el primer británico de origen Indio. exterior, ¿no? Y de origen indio, bueno, hindú, Hindú, perdón. el liderar el país. Pero es que, claro, también leí, claro, que era un poco la parte que no era tan positiva, que por lo visto es una que como que también estaba manchado por los escándalos de las fiestas durante el, Mm. durante el confinamiento, y luego otras cosas como que había sido igual de las que habían estado por un. Sí, ya no dimitió, por ejemplo. Estatuto y tal. ¿Eh? Que ya, por ejemplo, no dimitió como ministra, es decir, siguió. No fue de. Pero bueno, al final, Liz Truss, por así decirlo, tiene casi el apoyo de los miembros y Rishi Sunak tiene más el apoyo de los diputados, y así se vio. Vamos a ver, todavía no, no ha salido la votación, ¿no? Pero bueno, lo que dicen las casas de apuestas y las diferentes encuestas es que Liz Truss ganaría esta última ronda, ¿no? Sí es verdad que quedó segunda en lo que es la votación de los diputados, ¿no? Conservadores, pero ya lo que es luego la votación de los miembros del Partido Conservador, pues se podría imponer esta. Que bueno, que ya nosotros en Politics, en enero de este año ya, o bueno, en diciembre de 2021 ya colgamos un artículo del Times, ¿no? Hablando de Liz Truss y el poder que estaba teniendo, ¿no? Porque, bueno, como ministra de Exteriores ya cada vez se le estaba dando más poder, ¿no? Y bueno, ya se hablaba de como una posible sucesora a Boris Johnson, ¿no? Teniendo en cuenta el tema del Partygate. Bueno, también Rishi Sunak se hablaba desde un principio que era también uno de sus principales sucesores o hipotéticos sucesores. Y bueno, pues al final ya lo estamos viendo, serán los dos que se enfrentarán en la última ronda y veremos cómo acaba esta ronda, ¿no? Estaremos atentos. Hasta 5 de septiembre no sabremos el resultado, ¿no? Y ya el 6 de septiembre Boris Johnson dimite y pasa a ser líder pues el que gane de estos dos candidatos. Ya estaremos atentos a nuevas noticias. Y es verdad que, por ejemplo, este lunes se produce bueno, un nuevo debate entre estos dos candidatos, así que veremos cómo acaba, ¿no? Estaremos atentos. Y bueno, pues esto es un poco UK. Y ya, bueno, ¿comentar algo más de aquí o pasamos ya al último tema? Nada, ya, yo creo que ya podemos pasar. Muy bien. Pues bueno, ya como último tema, bueno, pues es hacer un pequeño repaso, ¿no? Y es que hoy, de verdad que al final, pues julio o agosto, ¿no? Pues son meses donde, bueno, los procesos electorales son bastante escasos. Sin embargo, este lunes, 25 de julio, bueno, pues está produciendo un referéndum en Túnez, ¿vale? Un referéndum constitucional, ¿no? Que llevaría al país a tener una nueva constitución, ¿no? Este proyecto, bueno, pues fue impulsado por el presidente Kais Saied, ¿vale? Y bueno, llevaría al país, ¿no? Si se aprobase este proyecto, que lo más posible, pues llevaría al país a una tendencia, ¿no? Más ultrapresidencialista, donde los poderes del presidente, en este caso Kais Saied,
se ampliarían, ¿no? Y por tanto, pues no habría tanto ese check and balance, ¿no? Se quedaría más. Si es que Si es queda que algo, queda pues. algo, exacto, porque ya lo comentaremos que queda muy poquito. Y luego también, pues bueno, obviamente el papel del Parlamento, como ya decimos, pues sería ínfimo, ¿no? O muy pequeño, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que decimos, hicimos un hilo en el pasado viernes, es un hilo que, bueno, la verdad, este hay que decirlo, no ha tenido mucho, no ha tenido mucho impacto, ¿no? Una pena, ¿no? Pero bueno, la gente si no le interesa el túnel, pues tampoco podemos hacer mucho, ¿no? Yo creo que es un hilo muy interesante para entender un poco cómo está este país en lo que es la política, ¿no? Y bueno, pues no ha tenido el impacto que se preveía, así que bueno, pues aceptarlo y bueno, pues ya está. Entonces, lo que decimos, el 25 de julio del año pasado, que encima el 25 de julio en Túnez es el día de fiesta nacional porque es el día de la independencia de Túnez, ¿no? Pues bueno, el 25 de julio de 2021 el presidente Kais Saied asumía plenos poderes al destituir al primer ministro y suspender el parlamento, ¿no? Y bueno, la oposición pues calificó estas acciones como un golpe de estado, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues es al final una deriva autocrática, ¿no? Es decir, que una persona quite poder a otros cargos de gobierno, ¿no? Y los amase él, pues obviamente es una deriva, ¿no? Y se podría calificar como un golpe de Estado, ¿no? Alberto. Sí, sí, no, realmente. Es decir, no sé si entraría justo en la definición de golpe de Estado, pero sí al final en un giro totalmente autocrático y, bueno, no sé si totalitario, pero sí autoritario y autocrático en el sentido de que, claro, al final toda atribución de competencias sin estar debidamente justificada en un tiempo estimado y tal, y sin contar en este caso sin contar en este caso con el Parlamento, pues al final no. Sí, que no está justificado en ese caso en motivaciones democráticas y se ha aprovechado en este caso también igual del contexto de crisis, no solo sanitaria, sino también sí, bueno, política parlamentaria que podía vivir el país en este caso, pues para amasar cada vez más poder en un país al final que, por mucho que sea de los más prósperos y avanzados pues eso, del mundo musulmán Árabe. y árabe, al final tiene unas estructuras democráticas pues todavía con unos cimientos no muy sólidos y se está viendo ahora, Sí, claro. exacto. Y bueno, pues al final lo vemos que, bueno, es un proyecto, el proyecto que ha presentado, como decimos, le da al presidente un mayor poder, ¿no? Es decir, hay una presidencialización del régimen, ¿no? Luego otro tema que, bueno, también ha tenido, o ha sido un poco de revuelo, no es el tema del Islam, ¿no? Y es que, en teoría, en el nuevo proyecto, el país, ¿no? Ya no se reconocería como la religión mayoritaria, el Islam, ¿no? Sin embargo, luego en el artículo 5 se señala que el país formaría parte de la Umma Islámica y bueno, es decir, que al final, de manera indirecta, estás aceptando que el Islam es la principal religión mayoritaria, ¿no? Y pues algunos analistas, ¿no? Que conocen bien este contexto político, pues señalan que, bueno, esta supuesta laicidad no es tanto como se cree, ¿no? Si es verdad que es un gran paso, ¿no? Es un importante paso, por así decirlo, en un sitio, ¿no? En una región donde son países casi todos confesionales, pero bueno, se podría cuestionar bastante, ¿no? Y no es tanto como se vende, ¿no? O como ha querido vender el presidente, ¿no? Además que luego que hay oposición, hay bastante oposición en lo que es a nivel interno, ¿no? Y bueno, pues la propuesta de Sayed ha sido rechazada o criticada desde la Comisión Internacional de Juristas, ¿no? Y diciendo sobre todo que no tiene una base legal, legítima y transparente como se la tiene la Constitución de 2014, ¿no? Que es una constitución que se hizo hace, bueno, pues unos 8 años, ¿no? Y que el proceso de redacción fue de 2 años y contó con la participación ciudadana. Sin embargo, este nuevo proyecto que pretende impulsar Sayed, pues es todo lo contrario. Es decir, la participación ciudadana ha sido bastante ínfima y al final ha nombrado a una serie de expertos que él quería, ¿no? Para que redactase la Constitución. Por tanto, pues como decimos, es una deriva autocrática, ¿no? Y bueno, así también lo refleja el Instituto Freedom House, ¿no? Que el país de un año a otro, bueno, pues ha pasado de ser libre a parcialmente libre, ¿no? Veremos cómo es el siguiente año y bueno, pues lo que se votará en este referéndum es de si
el pueblo, si los tunecinos aprueban el borrador de la nueva constitución de la República de Túnez, es decir, sí o no. Y aquí lo importante, y es que no necesitas una participación mínima, es decir, se puede aprobar ese sí Uf, es decir, con una con participación un del 30. 15%. Entonces, pues bueno. Claro, y luego, bueno, y luego sin tener en cuenta posibles, bueno, pucherazos o Ah, bueno. alteraciones al final Claro, claro. sobre la limpieza del proceso Eso electoral. es, eso es. Es que luego Sayed no va a dejar es decir, que haya observadores electorales internacionales como locales, así que bueno, también. Y luego el organismo electoral del país ha sido nombrado hace poquito por él mismo, así que es que bueno, es casi un pucherazo, como dices tú, ¿no? Y bueno, aquí, por ejemplo, el medio Jeune Afrique, no sé cómo es en francés tampoco, yo en francés no lo controlo, pero bueno. Jeune, Jeune Afrique, bueno, Jeune Afrique, ¿no? África joven, ¿no? África Sí. joven o joven África. Pues bueno, señalan que las proyecciones que se han hecho, que bueno, son, es decir, a nivel privado, ¿no? Porque no se pueden publicar ni demás, apuntan que el sí ganaría con más del 70% y bueno, que la participación sería un solo 15%, así que bueno, así pretende probar el proyecto, ¿no? Y bueno, pues obviamente la oposición desde partidos políticos como el principal que es en ADA, ¿no? Y también pues de diferentes organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y bueno, este es el referéndum. En teoría se debería publicar los resultados el 26-27 de julio. Y bueno, pues aquí en Politics estaremos atentos a esa deriva totalmente autocrática que tiene el país, ¿no? Y bueno, ya no sé si quieres decir algo de Túnez, pero bueno, quiero señalar antes una cosa de Brasil y... No, no, eso de Túnez, pues bueno, pues que realmente se puede un poco prever lo que va a suceder. Y vamos, yo creo que efectivamente, como viene aquí publicada en este caso las previsiones, pues saldrá adelante con una participación bastante escasa. Y yo creo que habrá bastante contestación, bueno, tanto social como Que de ya ha los habido, sí. grupos políticos que tenían representación en el Parlamento anterior y que va a ser, yo creo, contestada por la vía de la fuerza. Entonces, eso realmente tiene difícil solución y veremos un poco al final cómo, pues eso, cómo se Claro, la encauza. primavera árabe había echado al dictador de entonces, en 2011, ¿no? Y bueno, pues Sí, ahora se encamina Túnez a tener un nuevo dictador casi, ¿no? claro, veremos si al final, claro, toma los pasos del vecino, ¿no? Del vecino Egipto. Sí, que también otro que se preveía, ¿no? Cuando la primavera árabe que iba a ser, bueno, casi, bueno, un estallido democrático, pero bueno, todo lo contrario. Claro, porque al final realmente el único que había tenido cierto éxito democrático había sido Túnez, porque bueno, Libia está como está y Egipto igual, Egipto tiene al final un gobierno militar, realmente militar autoritario y Túnez sí que tenía, pues eso, ciertos estándares democráticos que al final han vuelto ahora hacia Eso atrás. es. Un poco al final muy parecido a lo que había, bueno, muy parecido tampoco porque era una dictadura militar la que había antes, pero vamos, No, que ha no, habido no son una clara militar, pero protesta. bueno, desde otras partes del poder se está haciendo este golpe en Túnez, ¿no? Y bueno, pues ya comentar por último, bueno, pues que en Brasil, bueno, ya se están definiendo lo que son los candidatos, hay que tener en cuenta que las elecciones generales en Brasil son el 2 de octubre, es decir, no se elige solo al presidente, ¿no? Sino que también, bueno, pues se elige a la Cámara de Diputados y demás, así que bueno, hay que estar atentos. También se eligen a los presidentes de las distintas regiones del país, ¿no? Y ya, bueno, pues ya sabemos 5 de los candidatos que van a estar en estas elecciones presidenciales, que son Jair Bolsonaro, Lula da Silva, Ciro Gómez, André Llanones y Leonardo Pericles. Todavía quedan por definirse, pues, 7 candidatos. Así que bueno, ya durante esta semana ya se irán oficializando el resto de candidatos y bueno, pues ya lo iremos publicando por aquí en Politics. Si queréis tener un contexto electoral, bueno, pues decir es muy fácil, ¿no? Y es que al final los dos candidatos principales son Lula da Silva y Jair Bolsonaro y actualmente el presidente Jair Bolsonaro podría caer en estas elecciones, ¿no? Si es verdad que sería en segunda vuelta, ¿no? Y frente a Lula da Silva, el expresidente de Brasil desde 2003 hasta 2010, ¿no? Sí, 2010, sí, diría yo. Sí, ahí ya vino ya Dilma. Exacto. Que bueno, que fue, bueno, obviamente la encarcelación de Lula pues fue obviamente ilegal, ¿no? Así que bueno, pues veremos cómo evoluciona, ¿no? Brasil, ¿no? Y también tener en cuenta eh, las garantías democráticas, ¿no? Porque bueno, ya desde el propio gobierno de Bolsonaro se está cuestionando
la forma de elección en Brasil, ¿no? Porque bueno, hay que tener en cuenta que en Brasil no se vota por papeleta, sino que es una urna electrónica. Así que, bueno, pues desde algunas partes del gobierno se está tachando, ¿no? De que podía haber aquí pucherazo, ¿no? Para que ganase Lula, ¿no? Así que, ¿Y desde cuándo? ¿Cómo mucho empezaría tiempo. eso? ¿Desde cuándo está electrónica? Muchísimo tiempo. No sé, pues yo creo que desde los Ah. 2000 y por ahí, sí, sí, sí. Es una electrónica. Sí, sí, sí. Yo es que, a ver, ya con la experiencia en España de las urnas electrónicas. El problema de las urnas electrónicas, bueno, no, más que el problema, el origen de las urnas electrónicas en Brasil, el tema es el analfabetismo. Entonces pusieron estas urnas electrónicas para que la gente analfabeta, ¿no? Sobre todo, pues también acudiese a votar, ¿no? Es decir, un tema de inclusión. Pero sí es verdad que, pues al ser urnas electrónicas, pues muchas veces se intenta cuestionar, ¿no? El proceso, ¿no? De elección, ¿no? Pero vamos, que es sobre todo por el tema de analfabetismo, que en Brasil, pues obviamente hay bastante, ¿no? Una cosa es Brasilia, Río de Janeiro, Sao Paulo, pero luego ya son las partes interior bueno, pues el analfabetismo crece, ¿no? O zonas también de población indígena, ¿no? Y todas esas partes, ¿no? Y ya, bueno, por último, decir el tema de que en India ya, bueno, tomó el cargo Draupadi Murmu, ¿vale? Como presidenta, ¿vale? En India está el primer ministro, que es el principal cargo, ¿no? El que tiene los poderes ejecutivos, ¿no? Y luego el presidente, que tendrá un cargo más, pues bueno, de institucional, por así decirlo, ¿no? Ceremonial, ¿no? Y que, bueno, sus poderes, pues, se reducen a pocos, ¿no? Y no tienen poderes ejecutivos, por así decirlo, ¿no? Y, bueno, pues, fue elegida hace poco Draupadi Murmu, el jueves pasado, ¿no? Y, bueno, también se cubrió en Politics, así que, bueno, eh, hablamos de Brasil, India, Reino Unido, Túnez. Bueno, yo creo que bueno, tenemos 1000 seguidores, pero oye, los miles de kilómetros que se recorren, eso no está contado. Así que bueno, pues si queréis darle apoyo y demás, pues bienvenido sea, ¿no? Y bueno, pues ahí seguiremos. Y esto es el directo de hoy, ¿no? Un directo fresco, en la medida de lo posible, que ya es difícil porque hace un calor aquí en España tremendo, ¿no? En olas de calor importantes, ¿no? Con el cambio climático que nos azota, pero bien duro. Y luego también, pues bueno, que es un poco más un directo de repaso, sobre todo, ¿no? Para que, bueno, tengáis un poco algunas noticias en cuenta, ¿no? Italia, Reino Unido, Túnez, Brasil, India, bueno, pues tenerlos en cuenta y esperemos que os haya servido. Alberto, ya aquí comentando. Muy buena charla. Bueno, sí, comentar eso de Gracias. que me queda menos de una hora para el siguiente Ah, directo. bueno, verdad que claro que tú ahora tienes ahí a darle duro Tengo ahí una un preparación concurso. ahí ultra rápida. Tengo que mirarme la chuletilla para representar al canal lo mejor posible. Ah, eso, bueno, eso ya que salga como salga. Sí. Y nada, pues eso, la verdad que ha sido, pues eso, fresco, dinámico. La verdad que estos están chulos también porque sirven tanto para nosotros mismos como para los oyentes un poco, pues tener en cuenta, sobre todo en semanas y meses tan increíblemente convulsos como este Sí. julio, repasar todo lo que ha sucedido en el panorama político electoral a nivel internacional. Y nada, pues hombre, también está bien, como le gusta a alguno decir, dorarnos un poco la píldora y joder, hostia, decir, resaltar el crecimiento de este canal, ¿no? Que cuando empezó el año apenas superábamos los 200 y ya estamos en más de 1000. Vienen ahora las italianas y luego el año que viene también. Bueno, luego tenemos también, que supongo que cubriremos, ¿no? Lo del referéndum Chile, en Chile, obviamente, ¿no? Que obviamente, también sí, sí. A ver si podemos llamar a tiene, José Pedro. sí, hombre, tiene su interés, por supuesto. Y bueno, y luego, claro, todo lo que ocurre en España, que parece que España como que ya casi que mola más o tiene menos polémica lo de fuera, pero claro, tenemos ahí municipales autonómicas, un panorama interesante para seguir Sí, sí, creciendo. sí. Y nada, nosotros personalmente nos vamos de vacaciones ya por fin. Bueno, que tal Después de has que estado un poquito de vacaciones, una semanita bien buena, ¿no? Que te ha venido. yo he estado, sí, yo ya he estado una semana, ha estado muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Y ha servido esos 3 días para, bueno, para volver al Tajo tampoco, porque también estoy descansando en Madrid, pero luego al final nos iremos casi el equipo de Politis al completo. De vacaciones Va juntos. a ser- Sí, sí, sí. Nos iremos Iremos, también a otro iremos país a parlamentario. un país que ya han sido las elecciones y que hemos cubierto en Politics. Sí, es verdad que un país de Europa, y bueno, casi en este año, en marzo. Así que bueno, ahí Sí. lo dejamos. A ver si alguno lo acierta algún día. Ya no lo ponéis por comentarios si queréis.
como pista, aunque realmente ya lo estaría diciendo todo, es el único en el que el bipartidismo clásico aumenta sin Ahí, cesar. ahí, siempre dando alguna pista, pero pista así politológica, exacto, exacto. Pues Claro. bueno, pues muchas gracias a todos. Ah, suscribiros, por favor, suscribiros, que ahora cada vez más fácil suscribirse, es decir, darle al Amazon Prime y eso. Y oye, en vez de Ibai, que Ibai tendrá un huevo de seguidores, pues oye, un Politics de la vida que hace directo de vez en cuando. El 4 de septiembre son el referéndum en Chile, seguro que antes estaremos analizándolo. Luego vienen las elecciones suecas, las elecciones en Italia, Brasil, que siempre van a ser interesantes el 2 de octubre y luego habrá segunda vuelta, así que bueno, va a estar súper movidito. Así que aquí estamos en Politics, un día más, un directo más y esperemos pues que todo vaya a flote, ¿no? Y que vayamos, pues eso, siempre hacia adelante y A nunca flote, hacia atrás. a flote, nunca mejor A flote, dicho. sí, sí, sí. Y bueno, muchas gracias a Cortadillo de Goya que os ha pasado por aquí. Muchas gracias a todos los que nos veis en diferido, los que nos comentáis. Saludos a todos y bueno, pues si quieres despedirte, hacernos así un saludito. Bueno, no voy a poner pantalla completa porque ya que somos dos, pues tampoco es un poco rollo, tampoco está. Nah, ya nos podemos despedir Claro, por eso, realmente. por eso. Y bueno, pues eso, estar atentos hoy a que Alberto va a estar ahí en directo en F98, en un concurso, a ver quién sabe más de política. Bueno, nosotros ya nos hemos sacado un grado universitario hace poquito, así que tampoco necesitamos un concurso, pero Claro. bueno. eh, Es que realmente no tengo ni pajolera idea de qué van a preguntar, porque claro, es que es un este Puso tan. España, Europa y resto del mundo. Creo que van a ser como tres Bueno, preguntas, hombre. No. pues a ver si al menos el contexto patrio quedó por delante. A ver, entiendo que habrá puntuación, que es lo que me motiva, o el formato televisivo. Exacto, exacto, bueno, sí. Bueno, pues eso, pasaros por F98, que ahora en una horita habrá directo, así que bueno, muchas gracias a todos y nos vemos a la próxima. Tener buen verano a todos, que no haya golpes de calor, que siempre esté en sitios fresquitos y nos vemos en la próxima. Chao. Politics terminado en X. Seguirnos, suscribiros. Chao.